mentirosa, que engaña al pueblo, que lanza puras mentiras. Esos son los duros ataques de personas y de diputadas asociadas al Partido Comunista que se está haciendo contra Pamela Giles en medio de una jugada que fue bastante sucia, que se usó para bloquear por un año entero nuevos retiros de los fondos de AFP, los que son sumamente populares entre la población, la clase media, emprendedores, trabajadores, pero no así entre la casta política como corporativista de este país. Y en realidad al mismo tiempo está ocurriendo una serie de cosas. Se está atacando con mucha fuerza a Pamela Giles por parte de eso, los mismos sectores del Partido de la Gente por apoyar los retiros del 10%, a la vez que se hace esta jugada y apareció Carol Cariola a decir que en realidad esto no es porque no quieran un nuevo retiro, sino porque la constitución actual no deja que se puedan hacer más por un tiempo, por un año. Y casi parece una invitación directa a votar a prueba para poder hacer más retiros antes de los fondos de AFP. Y en medio de todo eso también, Isquia sigue con acusaciones en su contra dentro del Congreso y también dijo que la presencia militar en el sur de Chile ha sido positiva, que se va a mantener y que da todo el respaldo a la estructura militar que se está dando en el sur del país. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Diego Guzmán Barrera y George Granger, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. No hay más retiros de los fondos de AFP. Eso es lo que se acaba de hacer en el Congreso, particularmente porque la Comisión de Constitución, que es liderada por Carol Cariola, anunció que se iba a aprobar un informe en el cual se decía eso, que hasta abril del próximo año, el año 2023, no se iba a poder hacer ninguna clase de retiro. Ahora, esto no necesariamente tendría que haber terminado así. Ellos argumentan que el Congreso establece estas normas, etcétera, pero muchas veces se las han saltado y al mismo tiempo, si hubieran rechazado ese informe que decía eso, probablemente habrían impulsado la situación. En gran medida, este bloqueo se aprobó con la complicidad de tanto la izquierda como de la derecha, que por distintas razones no quieren que la gente pueda sacar su dinero a los fondos de AFP. Por un lado, a la izquierda sabemos que hay muchos intentos, y lo vimos en videos anteriores con declaraciones de los ministros, de querer apropiarse de los fondos de pensiones de los trabajadores, de querer tomar propiedad, posesión sobre la propiedad de las personas para poder pasarle a un sistema controlado por el Estado y los políticos, tal como dijo Marcelo en su momento, cuando se votó el último retiro y se rechazó. El gobierno del presidente Boric tiene un compromiso claro por promover y proponer al país y a este Congreso una reforma de pensiones, una reforma que contenga elementos de solidaridad, que contenga garantías mínimas para todos los chilenos y chilenas, un sistema de pensiones inclusivo, del cual nadie esté excluido. Y para eso es necesario que existan los recursos. Parte de esos recursos son los fondos que tienen depositados los trabajadores. Y esos fondos de los trabajadores y trabajadoras afiliados actualmente, como sabemos, se van a reducir como producto de un retiro de esta. Ahí lo ven, sus propias palabras, innegable lo que dicen. Y por otro lado, eso es lo que da la izquierda, que quiere por estatizar, pero por el lado de la derecha quieren defender la estructura corporativista de las AFP para evitar que la gente pueda disponer de su propio dinero. Eso en gran medida es el argumento que se da. Ahora algunos dicen que esto generaría inflación extra, pero en gran medida la última vez que sí se generó inflación no fue por los retiros en sí per se, sino porque el Banco Central llegó a un acuerdo con los fondos de AFP para que en vez de ellos tener que vender sus capitales y la gente pudiera sacar la plata, y que es dinero que ya estaba en circulación, entonces no sería dinero extra, lo que hicieron es que el Banco Central les dio un préstamo que después sin interés le tienen que pagar con años de distancia, o sea, condiciones súper favorables, para que no tuvieran que vender sus cosas, y con esa plata se pagó lo otro. Y ese capital que dio el Banco Central sí es dinero extra en circulación, sí generó inflación, porque ¿dónde creen que salió esa plata? O de deuda internacional o imprimiendo billetitos. Y eso, inflación, consecuencia actual. Bueno, en gran medida eso. Y Pamela Giles acusó a Carol Cariola y al Partido Comunista, al igual que a la derecha, de hacer esto de una jugada política. Dijo lo siguiente:
Hoy Carol Cariola, en una maniobra dilatoria, sometió a votación de la Comisión de Constitución un informe de Secretaría para poner lápida al sexto retiro y expulsarse y no ponerlo en tabla. Y es verdad. Ahora, en parte es también una jugada política, porque Carol Cariola después salió a dar declaraciones hablando de que, por un lado, Pamela Giles es una mentirosa, y la llamó mentirosa, y le atacó que puro miente, que caen en sus mentiras, que ya no colocó nada en tabla, y no es la única porque ya son varias figuras del Partido Comunista que se han lanzado con mucha fuerza contra Pamela Giles. Y por otro lado, algo muy interesante es que ella empezó a decir que esto es por culpa de la actual Constitución, como dice aquí. Esto es con razón de un artículo reglamentario de la actual Constitución. Como dice, no responde a un problema de voluntad política, ni de la presidenta de la comisión ni de sus miembros, sino que a un artículo reglamentario de la actual Constitución. Entonces, casi como la indirecta de decir, mira qué mal la Constitución actual no nos deja hacer esto. Qué mal que se mantenga, pero si votan a prueba y la nueva Constitución, podríamos hacer un retiro inmediatamente. Cosa que igual sea difícil por los quórums altísimos que también tiene la nueva Constitución y los amarres constitucionales que hay. Entonces, en gran medida casi parece una jugada indirecta para eso. Ahora, de todas maneras, si se hubiera probado avanzar con un sexto retiro, no se sabe si se habría aprobado. Por un lado hay sectores del centro, como el Partido de la Gente, que lo apoyan, sectores descolgados de la derecha y de la centro izquierda que se suman y algunos de la izquierda, pero no alcanza a ser una mayoría suficiente para poder hacer la reforma constitucional que requiere para hacer esos retiros. De todas maneras, es un proyecto justo de que las personas puedan decir qué hacer con su propia plata. Si al final los fondos de AFP son los dineros de los trabajadores, para que ellos puedan disponer, gozar y hacer lo que quieran con ellos porque es el fruto de su trabajo. Al final estamos debatiendo entre un sistema corporativista forzoso en que a la gente se le quita la plata para pasárselo a corporativista, y eso lo defiende en gran medida la derecha, o un sistema, como vimos con las palabras de Marcel, estatista, en que se busca controlar el dinero de la población por parte del mundo político. Nefasto, que es un poco lo que hicieron en Argentina cuando tomaron control de manera forzosa de los fondos de AFP de ese país, y miren cómo están de pensiones ahora, horrible. Pero al mismo tiempo, hay unos anuncios interesantes del gobierno de Boric, porque Isquia, la ministra del Interior que ha tenido tantos escándalos, está actualmente sufriendo acusaciones en el Congreso, pero salió a defender la presencia militar en el sur del país, particularmente en la región de la Araucanía, porque dice que eso baja la violencia. Es curioso porque es una posición que ya antes criticaba mucho y el gobierno igual, pero ahora han tomado una posición muy similar a la de Sebastián Piñera. Dicen que ha reducido la violencia, la presencia militar en la zona y que es una medida que requieren, pero que no es la única medida, sino que al mismo tiempo quieren hacer diálogo y otras medidas complementarias, al mismo tiempo que mantienen esa presencia, y ya parece ser que es como indefinida, como que no se ve que los vayan a sacar pronto, ¿no? Y en gran medida esto es curioso porque pasaron de un discurso confrontacional, de puro diálogo, que los militares ahí no sirven, a un discurso de un diálogo con presencia militar, que es muy similar a lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces es gracioso ver cómo los que tanto criticaban las políticas de Sebastián Piñera a nivel de seguridad, que yo sigo pensando que hay que consultar a la población local para ver cuál es la solución, sea más dura o más blanda, depende de los habitantes de la Araucanía, pero parece que a los políticos no les gusta esa alternativa porque saben que en ese sistema de democracia participativa la respuesta que daría la población de la Araucanía sería mucho más dura de lo que ellos quieren, pero bueno, de todas maneras, es interesante porque es como cambiaron de aquello que ellos criticaban a pasar a hacer lo que ellos criticaban. Pasaron justamente a convertirse en lo mismo que ellos tanto atacaban en su momento. Están haciendo las mismas políticas del piñerismo con otro nombre. Le ponen un poquitito de nombre indigenista por acá, un poquitito de palabras de dignidad entre medio, meten una palabrita Gualmapu, pero en la práctica, si vemos lo que están haciendo, es muy similar al piñerismo. Presencia militar, al mismo tiempo que tratas de hacer algún diálogo y lanzas bonos y no te sirve para nada porque de todas maneras los grupos más radicales ahí no van a negociar y no les interesa eso, y al mismo tiempo empieza a continuar la crisis sin que se solucione el problema de fondo. De todas maneras, interesante ese cambio de política y ver cómo en unos 3 meses se convirtieron en lo que ellos criticaban hace tan solo un año, diciendo que era algo fascista, autoritario, que no corresponde, y ellos han terminado haciendo lo mismo. Viendo este tipo de cosas podemos entender también por qué hay sectores amplios de la izquierda más radical que se han lanzado contra el gobierno de Boric. ¿Pero qué les parece tanto este bloqueo de nuevos retiros de los fondos de AFP con los ataques del Partido Comunista contra Pamela Giles, como esta defensa bastante fuerte que está dando el gobierno a la estructura militar en el sur de Chile? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.